tiene un hoyo para adentro y un hoyo para afuera. ¿Todos lo vieron? Sí. Entonces, el foramen que va hacia afuera es el foramen alar. ¿Por qué alar? Porque va hacia el ala. Y el foramen que va hacia adentro se llama foramen vertebral lateral. ¿Ya? Foramen vertebral lateral. Si yo miro esa imagen, ahora, ¿cuál de las dos es una imagen ventral? ¿La de la ventana o la de la puerta? La de la puerta. Puerta, porque están los dos surcos. No, no es por eso. Están las fosas. Fosas. Recuerden que las fosas del atlas siempre estaban en el arco ventral. Si yo miro acá, no se ve ninguna fosa. De hecho, los orificios se ven por los dos lados. Entonces el orificio no me sirve para identificar qué es dorsal y qué es ventral. Porque fíjense, ahí se ve el orificio y ahí también se ve. Pero sin embargo, ahí solamente o acá están las fosas, cosa que no hay acá. ¿Ya? Ahora, luego viene la segunda vértebra cervical y ella se va a llamar axis. Axis, A-X-I-S, axis. Y el axis va a ser este hueso que tengo acá ahora, fíjense. Este hueso ya se, bueno, que el mismo está en el pizarrón, este ya se parece un poquito más a una vértebra tipo. ¿Qué significa? Que tiene un arco por arriba y un cuerpo por abajo. Ahora, el axis hacia adelante, ¿con quién articula? Con el atlas. Con el atlas. ¿Y hacia atrás? Con C3. Ojo, la única que tiene nombre específico es la C1 y la C2. Después el resto se llama en forma numérica nomás. No es que cada una tenga un nombre especial. Menos mal. ¿Qué cosa deberíamos saber? ¿Cómo se llama este cacho que va hacia arriba? Proceso ¿cuánto? espinoso. Espinoso. O espinoso. Apófisis espinosa o proceso espinoso. Son lo mismo. ¿Cómo se deberían llamar los cachos que vienen para los lados? Procesos transversales. Procesos transversos. 1 y 2. De hecho, en la imagen, aquí no se ve muy bien, pero sería eso. ¿Ya? Ahí está uno y ahí se está viendo el del otro lado. Ahora, cuando yo hablé de una vértebra tipo, dije que tenía unos cachos para adelante que eran 2 y otros para atrás que también eran 2, ¿cierto? Que eran los procesos articulares craneales y los procesos articulares caudales. Si yo miro esta vértebra, por delante no veo nada, pero si miro por atrás, ¿ven esos dos cachos? Yo mientras tanto digo que son por atrás, ya no van a entender por qué. Esos son los procesos articulares caudales, esos dos. ¿Ya? Ojo, por delante no se ve nada que sobresalga de esa forma. ¿Ya? Procesos articulares caudales, 1 y 2. ¿Sí? Ahora, ¿cuál va a ser mi punto de referencia? Todo eso. Y de hecho acá se preguntó en alguna prueba, pero eso está con papel naranjo. Ojo, con estos papeles se marcan las muestras cuando nos toque alguna prueba o control. Todo eso que está marcado acá, todo eso, siempre va a ir hacia adelante, siempre. Y eso se llama odontoides. ¿Ya? Odontoides. O también llamado diente. ¿Ya? Odontoides, ahí está como diente, pero el odontoides suena más bonito. ¿Ya? Entonces, el odontoides va hacia adelante, hacia craneal o hacia caudal. Hacia craneal. ¿Con quién articula hacia adelante? Con axis. Atlas. ¿Con qué arco? ¿Dorsal o ventral? Si fue así. Ventral. Con el arco ventral. ¿Qué movimiento puede haber acá? ¿Puede haber flexión y extensión? No, porque si hubiese flexión y extensión, quiere decir que el odontoide se fracturó. Por lo tanto, el único movimiento que puede haber acá es rotación. ¿Ya? Solamente rotación. No puede haber ni flexión, no puede haber extensión y no puede haber nada más. Solo rotación. Es decir, cuando uno dice, no, esto no va a funcionar. Ahí estamos diciendo que está articulando o girando el atlas Con el en torno axis. al axis. Hace ese movimiento. Cuando uno hace, sí va a funcionar. Ahí lo que está articulando es el atlas con la cabeza. ¿Ya? Eso les va a quedar más claro cuando vemos articulaciones, que es en 2 semanas más. ¿Ya? Sí. Ahora, si ustedes recuerdan, el atlas hacia acá tenía superficies planas. ¿Sí? Si yo miro, el odontoide tiene acá como un babero. ¿Se ve plano también? Sí. Porque plano con plano articulan. ¿Ya? Es decir, fíjense. Esto ahí. Por tanto, se corresponde bien. Si eso era plano,
eso que queda por debajo o rodeando a los odontoides también tiene que ser plano. ¿Ya? Entonces nuestro punto de referencia siempre para saber qué es craneal y caudal, busquen el odontoide. ¿Sí? Ahora, ¿qué otra cosa me llama la atención? Que aquí hay un foramen, fíjense. ¿Sí? Ese foramen, si yo introduzco un alambre, voy a caer justo en este foramen que era el foramen vertebral. Recuerden que todas las vértebras tienen foramen vertebral. Pero ese foramen que está ahí se llama también foramen vertebral lateral. ¿Ya? Foramen vertebral lateral. Acá el Colo-Colo se puso justo en medio. ¿Sí? ¿De ese foramen? Foramen vertebral lateral. Y de hecho, foramen vertebral lateral está por los dos lados. ¿Sí? Foramen vertebral lateral. Ese ahí. ¿Sí? Profe, ¿y es exclusivo del axis? No, recuerda que el foramen vertebral lateral también estaba en el atlas. ¿Te acuerdas que hay un foramen que iba al ala, que era el alar, y otro foramen que iba hacia adentro, que era el foramen vertebral lateral? Ahora, si ustedes miran la apófisis transversal, justo en su base, y la voy a poner en esta posición, necesita que sale un agujero más pequeño. Sí. ¿Sí? Voy a dar la vuelta completa aunque me duele un poco. ¿Se dan cuenta que es un foramen como más comprimido? Iba a decir otra palabra, pero no iba a sonar muy elegante. Comprimido, ¿sí? Ese foramen comprimido que está ahí está en la base del proceso transverso y por esa razón ese foramen se llama foramen transverso. ¿Ya? Se acá los nombres se vuelven a repetir. ¿Sí? ¿Lo vio? Y sale por acá. Lo monto por ahí fuera. Ojo, y se llama foramen transverso porque está en la base del proceso transverso. Y esto sí tienen que aprenderlo. El foramen transverso se extiende desde C2 hasta C6. ¿Ya? El foramen transverso se extiende desde C2 hasta C6. Eso significa que está en la C2, C3, C4, C5 y C6. Pero ¿cómo se extiende desde esa misma vértebra hasta...? No, o sea, que todas las vértebras están, porque van a formar un conducto transverso a lo largo del segmento cervical. Por lo tanto, del segmento cervical, ¿quiénes no tienen foramen transverso? La C1 que era el atlas y la C7. Todos los demás tienen foramen transverso. ¿Ya? Y ojo, el foramen transverso es específico del segmento cervical. Es decir, no está en las torácicas, no está en las lumbares, no está en el sacro, ni en ninguna parte más. Solamente en el segmento cervical. Eso tiene que quedar claro. ¿Foramen transverso? Sí, foramen transverso. La clase pasada hablamos de que los forámenes eran muy fáciles. ¿En este caso son nutricios también? Es que por ahí pasan vasos sanguíneos y pasan nervios. O sea, puede ser nutricio y además... Tiene que ver con la parte nerviosa. Ojo, cuando yo hablo del foramen vertebral lateral, que eso lo vamos a ver cuando hablamos del sistema nervioso, de la médula espinal se originan los pares espinales, o raquídeos, o nervios espinales o nervios raquídeos, que le dan la sensibilidad y motricidad a distintas partes del cuerpo. Por lo tanto, las vértebras tienen que tener agujeros por las cuales puedan salir esos nervios. De lo contrario, no lo podrían hacerlo. ¿Ya? Hay nervios que vamos a ver más adelante que salen de la cabeza y otros que salen de la columna vertebral. ¿Ya? Ahora, si yo pienso en las siguientes vértebras, la 3, la 4, la 5, son más o menos parecidas, y vamos a mostrar una. Y después vamos a mostrar cómo generar acá. Esto ya se parece más a una vértebra tipo. ¿Cómo se llama este cacho que va hacia arriba? Proceso espinoso. Proceso espinoso. Después lo vamos a mostrar con el esqueleto completo. ¿Cómo se llaman los cachos que van hacia los lados? Transverso. Pero miren el proceso transverso. ¿Cuántos cachos tiene? Uno para adelante y otro para atrás. ¿Sí? 1 y 2. Por lo tanto, si estos procesos transversos en la C3, C4, C5 y C6 tienen dos cachos, decimos que es un proceso transverso unipuntido
o bicúspide. Bicúspide, porque ¿cuántos cachos tiene? 1 y 2. Acá se quebró 1 y 2. Todo esto es el proceso transverso. Pero tiene 2 cachos, 1 y 2. ¿Sí? Y esto también es importante que lo anoten. Los procesos transversos bicúspides se extienden desde C3 hasta C6. ¿Ya? De C3 a C6. Es decir, la tiene C3, C4, C5 y C6. ¿Ya? C3 hasta C6. Y ojo, no es lo mismo que los forámenes. Recuerden que los forámenes llegan de C2 hasta C6. ¿Ya? Bicúspida. ¿Esto qué cosa era? Los forámenes. Los forámenes. Y de C2 a C6. Y esto es los procesos transversos. Bicúspide era de C3 C6. ¿Ya? Entonces, no confundan una cosa con otra. Una es un hoyo y un proceso es algo que sobresale. ¿Ya? Entonces, sigamos hablando de esta vértebra. Proceso espinoso, los procesos... Puta, esto no me sirve. Procesos transversos, fíjense, acá se nota más, bicúspide, un cacho, 2 cachos. ¿Cómo yo sé que era craneal y que era caudal? ¿Cómo es eso? ¿Cóncavo o convexo? Convexo. Por tanto, ¿esto va hacia adelante o hacia atrás? Hacia Hacia adelante. adelante. Recuerden que siempre lo que es convexo Hacia atrás. va hacia adelante. ¿Notan que eso es cóncavo? Lo cóncavo siempre va hacia atrás. ¿Ya? Y fíjense, yo voy a poner en esta posición. ¿Ven que hacia los lados se ven dos orificios bastante grandes? Sí. Si esos están en la base del foramen, del proceso transverso, ¿qué forámenes son? Forámenes transversos. Aquí se nota mucho más que en la vértebra que les mostré delante. Son bastante más desarrollados, más grandes. ¿Cómo alcanzan a ver los dos orificios que están hacia los lados? ¿Sí? Son grandotes. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se llaman los dos cachos que van hacia adelante y los dos cachos que van hacia atrás? Procesos Craneales que van hacia adelante y caudales. hacia atrás son los Caudales. Ahora fíjense. Esta es la vértebra cervical número 6. ¿Cómo yo sé rápidamente que es la número 6? Vamos viendo lo común. ¿Cómo se llama el cacho que hacia arriba? Proceso espinoso. ¿Eso va hacia adelante o hacia atrás? Hacia adelante porque es convexo, lo cóncavo va hacia atrás. Si yo la pongo de lado, ¿ven que acá hace una lámina? ¿Sí? Cosas que no hay en la... Quiere salir. Como el gato Simon. Entonces decimos, acá hay una lámina que es bastante grande y hablan que es cuadrilátera, no importa, pero es como una lámina grande. Esa lámina que está ahí, más ese cacho que está ahí, son dos cosas. Por tanto, si es doble, corresponderá al proceso transverso. Sí, pero ¿A dónde llega el bicúspide. proceso transverso bicúspide? Hasta la sexta. C6, ¿cierto? Esta es la C6. Insisto, esa lámina grande, más ese cacho que está ahí, todo eso es el proceso transverso bicúspide. Pero lo que la caracteriza es que tiene una gran lámina ventral. Es decir, si yo pongo acá la vértebra completa y sin contar nada, solamente llegar y decir, El acá, tamaño. ¿ven esa lámina ventral? Sí. Sin haber contado, yo ya sé que esta es la 6. ¿Por qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solamente porque tiene una gran lámina ventral. Por lo tanto, si en esta vértebra, por ejemplo, marcáramos esto, y ustedes tuvieran que indicar estructura y hueso, ¿qué estructura es? Proceso espinoso. ¿De qué vértebra? De la C6. De la C6. Listo. Y esa tienen que manejar que es la C6. No así la 3, ni la 4, ni la 5, porque son iguales. Pero esta se diferencia por esas láminas. Si ustedes miran acá, ¿hay alguna vértebra más que tenga esas láminas? No. Solamente la C6. ¿Quién viene luego? La C7. Y pregunta,
La C7, ¿a quién se tiene que empezar a aparecer? A las torácicas. Por lo tanto, ¿cómo debería ser su proceso espinoso? ¿Más chico o más grande? Más grande. Harto más desarrollado. ¿Se dan cuenta? Harto más desarrollado. Por lo tanto, esto es el proceso espinoso. ¿Cómo se llaman los cachos que van hacia los lados? Procesos transversales. Transverso. ¿Pero acá es simple o doble? Simple. Simple. Fíjense, hay un solo punto para el lado. Porque ¿hasta dónde era mi cúspide? Hasta las 6. Hasta las 6. Si ustedes dan cuenta, eso es una sola cosa. Acá es una sola cosa. Si miran por los lados, ¿están los forámenes transversos? No se ven. Se ve solamente el foramen vertebral, el grande. Pero ¿se dan cuenta que hacia los lados no se ven los otros forámenes? No. Porque los forámenes transversos, ¿hasta dónde llegaban? Hasta las C6. Hasta las 6 también. Notan que no existen, ¿sí? Sí. Ahora, nuevamente, lo muy convexo es hacia adelante y lo cóncavo es hacia atrás. Por lo tanto, ¿qué procesos articulares son esos? Craneales. ¿Y los opuestos? Caudales. Pero aquí ya pasa algo distinto. Cuando uno mira acá el esqueleto, fíjense, esta es la C7 porque es su proceso de espinoso más grande. Si yo miro todos los procesos transversos, ¿están dirigidos hacia adelante o hacia atrás? Hacia adelante. Por lo tanto, vamos a decir que en el segmento cervical, los procesos espinosos presentan anteroversión. ¿Qué significa anteroversión? Que están dirigidos hacia adelante. ¿Ya? Los procesos espinosos del segmento cervical presentan anteroversión. Anteroversión significa que están dirigidos hacia adelante. Recuerden que anterior es hacia adelante. Pero pregunta, ¿todos? No, C1, C6. Si yo miro la C7, ¿está dirigida hacia adelante? No. Ella incluso está dirigida hacia atrás. ¿Ya? Por lo tanto, si se les preguntara, ¿todo el segmento cervical, sus procesos espinosos presentan anteroversión? No. Falso. Porque ya estamos viendo que la C7 presenta posteroversión. ¿Qué significará entonces posteroversión? Que va hacia atrás. Está dirigida hacia atrás. Chiquillo, ¿está quedando claro? Sí. ¿Sí? Profesor, anteroversión es de la C3 hasta la C... No, C1. es lo siguiente. De la C6 para adelante, anteroversión. Listo. Y la C7 ya no, porque va dirigida hacia atrás, por lo tanto es posteroversión. Incluso en algunos textos dicen que va vertical, pero en este caso está hacia atrás. Posteroversión es hacia atrás. Anteroversión hacia adelante. ¿Ah? Póstero, de posterior. Ahora, si yo miro las costillas, la primera costilla va a estar articulando entre la C7 y la T1. Por lo tanto, si esa costilla, que es la primera, está articulando con C7, es decir, con esta vértebra, ¿tendrá que tener alguna superficie para articular con la costilla? Sí. Sí. Y ojo, acá lamentablemente no se ve, pero yo sé que esto es cóncavo, va hacia atrás. ¿Todos de acuerdo? Sí. Acá a los lados, insisto, no sé, porque justo se salió la parte, debería tener dos carillas. Y estas carillas se van a llamar hemicúpulas. Hemicúpulas. Hemi con H. Hemicúpulas. No cópula, cúpula. Por si acaso. Aquí hay una cosita y acá hay como dos carillas. ¿Carillas? Es que no sé. Y les voy a mostrar una con las torácicas para que me entiendan. Fíjense. Esto es una torácica, pero allá pasaría lo mismo. Fíjense. ¿Articulan con qué? Con la T1. Bueno, lo voy a repetir de nuevo, pero un poquito. Fíjense. ¿Notan que eso es cóncavo? Sí. ¿Y se dan cuenta que a ambos lados pintaron dos cosas celestes o azules? Eso que está pintado de color celeste o azul son las hemicúpulas. Esa es una hemicúpula y la de acá es la otra hemicúpula. Eso pasaría en la C7. ¿Ya? En la C7 no se ve bien, por eso lo estoy mostrando en esta torácica. Pero así se debería ver. Una parte central y con dos carillas a ambos lados. Una hacia el lado derecho y una hacia el lado izquierdo. Esa es la parte central y acá sabes que hay dos cosas azules que están hacia los lados. ¿Sí? Esas son las hemicúpulas. ¿Y por qué caudales? Porque la primera costilla articula con la C7 y con la T1. Es decir, con la última cervical y la primera torácica.
la parte Ojo, si es cosa de que miren acá. eso va hacia el Miren para acá. ¿verdad? ¿Todos de acuerdo que esta es la primera costilla? Sí. Está articulando con esta que era la C7. Y está articulando con esta que es la T1. Por lo tanto, si esta que articula con la C7, ¿tendré que tener las hemicúpulas craneales o las caudales? Caudales. Caudales. Claro, porque no está articulando para adelante de la C7, está articulando hacia atrás de la C7. ¿Ya? Ahora, si yo miro esto, ¿qué cosa es? Costilla. ¿Está completa o no? No. ¿Miren las costillas acá? Sí. Tiene la parte. No, el externo no es parte de las costillas. Pregunta. Si uno piensa en la cavidad torácica, ¿cuáles son los límites de la cavidad torácica? ¿Quién está en el techo? ¿Quiénes son estas? ¿Vértebras cuánto? Torácica. Cavidad torácica, ¿cierto? ¿Cuáles son los límites laterales? Costillas. ¿Y quién se da por abajo? El esternón. El esternón. Que en el caso de nosotros el esternón está hacia adelante. Si yo me pusiera en las dos manos y los pies apoyando el suelo, no lo voy a hacer. Ahí, el esternón que está hacia adelante quedaría horizontal. Repito. Si tengo que hacer ridículo, alguien más tiene que hacerlo. No solo. ¿Ah? Prefiero que no. Sé que todos somos de mente amplia y todo, pero mejor que no. Entonces, yo partí preguntando por esta costilla si está completa y no está completa. ¿Por qué razón? Si miran acá este esqueleto, hay algo que parece como charqui, la parte de abajo. Y no esto de acá, sino eso. ¿Sí? Eso significa que una costilla está formada por hueso y otra parte que lo que le falta acá es el cartílago. Es una costilla no es solamente hueso. Una costilla tiene hueso y tiene cartílago hacia abajo. Entonces, si se les preguntara, ¿una costilla es una estructura eminentemente ósea? No. Si está el hueso y le falta el cartílago. O sea, para que la costilla esté completa, tiene que tener hueso y cartílago. Acá yo no tengo la costilla completa. ¿Ya? Una costilla, ¿qué tipo de hueso era? Plano. Pero se ve largo. ¿Por qué no puede ser largo? Porque no tiene No tiene cavidad cavidad medular. Sí, ojo, médula ósea tienen todos los huesos. No sé quién lo dijo por ahí. Médula ósea tiene todos los huesos. Sea en el tejido esponjoso o en el canal medular de los huesos largos. Este, como no tiene canal medular o cavidad medular, no es hueso largo, es un hueso plano. Pero sin embargo, yo puedo decir entonces que esto es la epífisis proximal. Sí. ¿Puedo decir que esto es la epífisis proximal? Sí. No es largo. No, porque No es largo. Y los términos epífisis y diáfisis se emplean en los huesos largos. Sí. Lo que yo puedo decir que este es extremo. Esto puedo decir que es un extremo proximal y el extremo distal es el que articula con la parte del cartílago. ¿Ya? Ahora, esta costilla tiene varias cosas. Y ojo, la costilla no va así, sino que va en esta posición. Cuando termine la costilla, fíjense, esto es la cabeza costal. Todo eso. Vayamos a partir de la cabeza costal. ¿Cuántas superficies articulares le ven? Dos. Una y dos. Superficies articulares, dos. O sea, ya estamos diciendo que la cabeza costal tiene dos superficies articulares. Ya van a entender por qué tiene dos. Ah.